Buenos días, queridos hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Qué gran gozo es estar aquí, día del Señor, día de reunirnos como pueblo suyo para alabarle, darle culto y tener el privilegio de leer, estudiar y recibir su palabra. Estamos con una serie llamada Hasta lo último de la tierra, que es una exposición del libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos toca el tema, la palabra y el espíritu, Hechos capítulo 2. Buenos días, Luca. Hoy nos toca la palabra y el espíritu, la predicación que glorifica a Dios, basado con una exposición de Hechos capítulo 2, del verso 14 hasta el verso 21. La palabra y el espíritu, la predicación que glorifica a Dios, Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, del verso 14 al verso 21. Así está escrito en la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque esto nos están ebrios, como vosotros suponéis, puestos que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí la lectura, que podamos mantener la Biblia abierta. Padre, te doy gracias por estar aquí con tu pueblo en esta mañana. Padre, nos acercamos a tu palabra con el deseo ardiente, ferviente en nuestros corazones de oír tu voz. Deseamos ser cambiados, transformados. Deseamos que tú puedas avivar tu iglesia por medio de la palabra. Háblanos en esta mañana. Transfórmanos, exhórtanos, cámbianos para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Queridos, vamos a las iglesias, sean ellas antiguas o nuevas, solemos notar que en ella hay un púlpito. Algunas iglesias tienen púlpitos muy grandes, muy hermosos, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, de la época de la Reforma, tienen púlpitos enormes, grandes. Otros tienen púlpitos más sencillos, más pequeños. Pero es interesante que a lo largo de los 2000 años de historia del cristianismo, Dios gobernó su pueblo por boca de sus voceros fieles ante un púlpito. No sé si a vosotros ya os habéis fijado en este aspecto de la iglesia, porque la predicación es al mismo tiempo sencilla, pero sublime, misteriosa y grandiosa. ¿Pero qué es predicar? Esta no es una pregunta fácil de responder. El tema es grande, complejo y glorioso al mismo tiempo. Por desgracia, para muchos hoy predicar es dar una charla, una conferencia, una ponencia. Para muchos predicar hoy es como dar una charla motivacional que uno saldrá de allí más animado ante los retos que tendrá esta semana. Para muchos predicar es simplemente una pieza de oratoria que uno se pone delante de un grupo de personas a discursar. No obstante, la predicación es algo que va mucho más allá de esto. La antigua definición de predicación sigue siendo muy buena,
los padres de la iglesia y los reformadores explicaban la predicación como la exposición y la aplicación de la Escritura. Si una persona sube a un púlpito y no explica el texto y no aplica el texto, él no ha predicado. Dios gobierna su iglesia. Siendo así, quien gobierna el púlpito no es el predicador, sino la palabra de Dios. De hecho, uno de los equívocos más comunes hoy en día es muchas veces la idea de que el predicador tiene una idea que hablar a la iglesia y va a buscar un texto de la Biblia que refleja esta idea previa para que ahí sí pueda, fundamentado en la Escritura, hablar sobre determinado tema. Pero yo creo que el principio de la predicación es el revés. Es el texto quien elige el tema y habla a la iglesia. No es el predicador quien habla, sino es el texto que habla. Pero aún hay más. Una de las palabras griegas empleadas en el Nuevo Testamento para describir el predicador es la palabra anuncio, la palabra griega kerygma. Esto significa que el ministro no es su propio nombre, no habla sus propias palabras, más bien es un ministro de Jesucristo, un heraldo, un embajador, es un emisario, un representante, un enviado. Él transmite y comunica únicamente el mensaje que el propio Salvador le ha ordenado. Hoy buscaremos estudiar uno de los primeros sermones, la verdad es el primer sermón de la historia de la iglesia después de Pentecostés. Es el primer sermón de los apóstoles registrado en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. La verdad, hoy vamos a estudiar tan solo la introducción de este sermón, que vamos a ver en 3 partes y acabaremos en el mismo domingo de la resurrección, hablando de la resurrección por boca de Pedro. Pero este sin duda fue un sermón con resultado glorioso. Llegaremos al final del capítulo 2 y vamos a ver como fruto de esta predicación 3,000 personas se han rendido al Señor en aquel día. Sin duda fue un sermón poderoso. Y hoy veremos cuál es la relación que hay entre la palabra y el Espíritu. Vamos a ver qué significa la predicación que glorifica a Dios y al mismo tiempo, mirando el texto que Pedro expone y aplica en aquella mañana, aprenderemos más sobre la era del Mesías, del Espíritu y del Evangelio en el seno de la iglesia. El contexto de Hechos, ya estás con nosotros ahí a lo largo de un mes, más o menos, ya predicando Hechos, ya es más fácil. El capítulo 2, que es el tema nuestro de hoy, viene justo después del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, que fue el tema de la semana pasada. Vemos cómo el Espíritu Santo es derramado como promesa sobre la iglesia de Cristo. Vemos cómo estos discípulos llenos del Espíritu Santo empiezan a hablar otros idiomas y contar al pueblo en sus propios idiomas locales las maravillas de Dios. Y el texto de la semana pasada acaba con una reacción de la población ante este hecho. Algunos se quedan como que con duda, pero deseando oír más, diciendo ¿qué es esto que está pasando? Y otros dicen, estos hombres están borrachos, tienen mucho mosto. Y entonces es en este contexto donde Pedro alza su voz y habla y predica a aquella multitud. El primer aspecto que me llama la atención en el texto voy a nombrar como esto es lo dicho. Mira el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es muy interesante que el texto dice que Pedro se pone en pie, alza su voz
y empieza a predicar. Es interesante que el texto dice que él se pone en pie con los 11. La idea es que el sermón de Pedro no es un discurso propio, sino que es fruto de un pensamiento y de una reflexión del mismo colegio apostólico, de la misma comunidad de los apóstoles. Pedro habla en nombre de ellos y expone algo que es unanimidad entre ellos. Pero Pedro acaba que es el vocero de Dios en aquel contexto. Y esto ya me llama la atención. Porque la última vez que hemos oído hablar de Pedro en el Evangelio de Lucas, recordaos que Hechos y Lucas es como si fuera un combo, ¿no? Es un libro en dos partes. Fue Pedro traicionando a Jesús. Es claro que cuando llegamos en Juan vemos la restauración de Pedro, pero Pedro fue aquel que ha traicionado y negado a Jesús 3 veces. Pero Dios usa a aquellos que arrepentidos se vuelven a los brazos del Padre. Y Pedro se pone en pie en aquella mañana. Y yo veo que hay 3 características solo en este primer punto acerca de un tipo de predicación que glorifica a Dios. Primero es que la predicación, el sermón, es una proclamación, una exhortación, porque el texto dice, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo. La palabra que aquí fue traducido como habló diciendo, es una palabra que significa proclamó en voz elevada, proclamó públicamente, pero es una palabra griega que también tiene un tono de exhortación. Por esto que podríamos decir que un sermón que glorifica a Dios es un tipo de proclamación exhortativa. Es un anuncio que llama la atención. Y eso es muy interesante, queridos. Si vamos a oír predicadores de la palabra, al fin vamos a ser exhortados por la palabra. Si yo vengo a una iglesia y solo oigo domingo tras domingo cosas que dicen, tú eres bueno, tú eres guapo, tú vas a estar bien en la vida, todo va a funcionar, esto no es el Evangelio de Cristo, porque un sermón llama la atención desde el predicador hasta las ovejas que oyen el pastor acerca de una necesidad que tenemos de arrepentimientos, de cambios, de transformaciones. Un sermón es una proclamación, y el mismo hecho de proclamar implica que hay un mensaje a ser proclamado. ¿Qué es un heraldo? ¿No? He hablado en la introducción. Un heraldo es como si fuera un pregonero, es algo que va a anunciar un mensaje. Luego el sermón, la predicación que glorifica a Dios, no es un razonamiento de las ideas del predicador, sino que es una proclamación de un mensaje que le ha dado. Pero el sermón también es una defensa. Mira, el texto dice así: ¿por qué estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día? Un judío dividía el día en etapas de 3 en 3 horas. La tercera hora del día era algo sobre las 8 o 9 horas de la mañana, dependiendo de la hora del nacer del sol. Solía ser a las 9, pero como estamos aquí en Pascua, probablemente era algo un poco más temprano que a las 9 de la mañana. El argumento de Pedro hoy en día no funciona, ¿no? Hoy tenemos borrachos a las 8 de la mañana, pero en el contexto de Jerusalén sí que funcionaba muy bien. Uno no podía salir ahí bebiendo y comprando la madrugada, no. Es como si Pedro dijera: mira, hermanos, esto es a las 8 de la mañana, estos hombres no están llenos de mosto, estos hombres no están ebrios, estos hombres no están borrachos. Y lo que Pedro está haciendo es una defensa. Luego, la predicación que glorifica a Dios es al mismo tiempo una proclamación exhortativa, pero también es una defensa del Evangelio, de la doctrina que fue dada a los santos por medio de la Escritura. Un predicador, cuando sube al púlpito, hace una teología pública, hace una defensa pública del Evangelio. Primero, yo lo hago públicamente delante de vosotros, pero hoy en día con Internet hacemos de hecho público delante de mucha gente. Es una defensa del Evangelio. Un sermón que glorifica a Dios es de alguna manera una proclamación, pero también es una defensa. Pero el punto más importante de un sermón que glorifica a Dios es que el sermón es una exposición.
¿Por qué? Porque el texto dice, el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro hace algo aquí muy increíble. Tenemos, antes del sermón de Pedro, uno de los eventos más maravillosos de la historia de la iglesia, una clara manifestación del poder del Espíritu Santo, un milagro increíble. Pero Pedro comprende que un milagro por sí solo no cambia corazones. Una clara manifestación del Espíritu de Dios no cambia corazones. Lo que cambia corazones es la palabra predicada. Luego Pedro, aún delante de el increíble hecho de que hombres galileos hablaban idiomas que no conocían de una manera perfecta, declarando las maravillas de Dios, Pedro se pone delante de aquella gente en lengua común. El texto no dice que Pedro ahora estaba predicando y hablando en otros idiomas. Él habla en un idioma común. Yo creo que el mismo arameo, otros creen que el griego, pero en un idioma solo. Y predica, explica. Y él dice que, y esto es lo dicho. Queridos, una predicación que glorifica a Dios es una explicación de la palabra de Dios, aplicándola al corazón del oyente que no vivió hace 2000 años atrás, que no estaba en el día de Pentecostés, pero que tiene algo que aprender con el día de Pentecostés y con el sermón de Pedro. Si alguien se dice predicar la palabra, pero no lee el texto, no explica el texto, no aplica el texto, no está predicando como Dios quiere que predique. Pero querido, piensa un poquito en este tipo de predicación a la ligera que encontramos muchas veces en el mundo de la internet. ¿Qué es? Fulanito es un muy buen predicador y tú vas a echar un vistazo en un vídeo que él. Y él no habla del texto bíblico. ¿Qué él hace? Él empieza a hablar de cosas emocionales. Mira, porque estamos muchas veces entristecidos, pero va a tener alegría. O sea, no se habla de la Biblia. Esto no es predicar. Dios gobierna su iglesia por medio de la palabra. Si lo que sale de este púlpito no es la palabra, vano es lo que estoy haciendo aquí. Y Pedro lo comprendía. Esto es lo dicho. Algunas implicaciones de lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo en el siglo XXI? Primero, Dios gobierna su iglesia por medio de la predicación de la palabra. Si fallamos en la palabra predicada, fallamos en lo que somos como iglesia. Si empezamos a cambiar las cosas, a adaptar las cosas al gusto del cliente, no estamos glorificando a Dios. Estamos glorificando a los hombres. No estamos temiendo a Dios, estamos temiendo a los hombres. Pero ante todo debemos temer a Dios y glorificar a Dios. Quien gobierna la iglesia no es el consejo, no son los pastores, no son los presbíteros. Quien gobierna la iglesia es la palabra, y esta palabra por medio de los pastores y presbíteros. Si no somos fieles a la palabra, no estamos haciendo la cosa correctamente. Un día alguien preguntó a uno de los evangelistas famosos del periodo de los grandes despertamientos, un hombre llamado Dwight Moody, y se preguntó así: ¿cómo podemos experimentar un verdadero avivamiento en la iglesia? Moody contestó así: encienda una hoguera en el púlpito. Lo que Moody estaba diciendo es que de alguna manera es por medio del púlpito, del predicar, que esta santa llama del Evangelio se esparce sobre toda la iglesia. Otro predicador muy conocido de Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pero si quieres puedes sentarte, que yo estoy predicando, ¿vale? ¿Me puedes dejar un orillo? Hoy no, vale, estoy predicando, otro día sí, ¿vale? Vale, un abrazo. Entonces, queridos, lo que tenemos aquí, por ejemplo, otro hombre llamado John Wesley dijo: o ponga fuego en su sermón o ponga su sermón en el fuego. Diciendo, si no hay una llama viva al predicar, no estamos haciendo bien las cosas. ¿Saben lo que aprendemos aquí?
que no podemos sustituir el sermón por otras cosas. Ya has ido a iglesias donde en 2 horas de culto tenemos 1 hora y 45 minutos de todo. Música, teatro, alabanza, danza, baile y todo. Y 15 minutitos de una persona que puede que predique bien la palabra, pero 15 minutitos, como si fuera una gotita. Y ya está. No. El sermón es el centro del culto. No porque el pastor lo haga, el presbítero lo haga, el pastor invitado lo haga, sino porque la palabra es el centro de lo que hacemos aquí. Por ejemplo, en las iglesias antiguas, reformadas antiguas, pasa algo que de alguna manera tenemos aquí también, pero allí de una manera mucho más visual, que es el hecho de que el púlpito está en el centro de la iglesia. Al lado derecho, al lado izquierdo, tenemos la mesa de la Santa Cena y también tenemos el agua de bautismo. Lo que se está simbolizando es que la palabra y los sacramentos gobiernan la iglesia. ¿Será, queridos, que cuando sacamos tiempo del sermón, no estamos sacando tiempo de lo más esencial que tenemos como iglesia del Señor? El verdadero sermón, el que glorifica a Dios, es tanto una proclamación como una exhortación, ¿no? Ya en el siglo XVIII, otro predicador muy conocido llamado Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia, él era conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo: ¿será que estamos alimentando ovejas o entreteniendo bodes al predicar? ¿Qué hacemos al predicar? ¿Damos alimento a la gente o no? Por medio de la predicación defendemos la fe, pero por excelencia un sermón es una exposición. Querido, si un predicador no explica el texto, él no está predicando. Si un predicador habla más de sus ideas que del texto, él no está predicando. El predicador es alguien que habla de parte de Dios y la única manera de hacerlo es hacer una exposición de la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Luego, si queremos oír la voz de Dios, ¿no? Existe muchas veces en contextos más carismáticos, más pentecostales, la idea de que, yo quiero que Dios hable conmigo. Querido, abra su Biblia, porque esto es lo dicho. Y podemos oír la voz del Señor. Pero Pedro predica un texto que es una profecía de Joel capítulo 2. Y aprendemos algo sobre este texto también. Veamos la primera cosa de este texto, el segundo punto del sermón, es que hay una era mesiánica o una era del Espíritu. Mira el verso 17, ahora la cosa se queda un poquitín más complicada. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El texto elegido por Pedro para empezar su sermón, el texto que según él explica lo ocurrido en el día de Pentecostés, es una profecía del profeta Joel, que se encuentra en el libro de Joel, en el capítulo 2, del verso 28 al 32. Si tú abres tu Biblia en Joel capítulo 2, del 28 al 32, tú vas a encontrar el mismo texto. O sea, Pedro coge la Escritura y explica la Escritura, lee la Escritura como una explicación de lo que estaba pasando. Él hace un solo cambio, al principio muy fuerte, porque es como si Pedro estuviera diciendo, mira, lo que Joel ha dicho es lo que se cumplió aquí. En los postreros días, dice el Señor. Y aquí debemos también comprender este concepto, que es el concepto de postreros días. Muchas veces, en el contexto evangélico más amplio, postreros días son identificados tan solo como los últimos días del fin del mundo, ¿no? Pastor, ¿será que estamos en los postreros días? ¿Será que estamos en los últimos días? Y muchas veces es un tipo de lenguaje común en el medio evangélico, un poco
místico, ¿no? De que algo se acerca y estamos viviendo los últimos días y tal. Pero Pedro dice aquí que los postreros días ya ha empezado en aquel mismo día. ¿Qué significan los postreros días? Pedro saca el término postreros días de la propia teología del Antiguo Testamento. Los judíos esperaban, si leemos Isaías, Jeremías, Joel, los profetas mayores y menores, los profetas predicaban, proclamaban, profetizaban acerca de un momento futuro, de un reino mesiánico, de una era, una nueva era mesiánica, donde Dios reinaría por medio de su Mesías, y a esta era los judíos llamaban de postreros días. ¿Por qué? Básicamente porque después de los postreros días no hay nada más en esta dimensión de la historia. Por esto que son los últimos días, porque después no hay nada más. Pero cuando Pedro aplica esto a aquel contexto, Pedro está diciendo, mira, esta era mesiánica ya ha empezado. ¿Por qué? Este reino mesiánico ha empezado porque el rey ya ha venido. El rey ha venido, ha muerto, ha resucitado. Jesucristo ha inaugurado una nueva era. La era del Mesías, la era del Espíritu. Pero esta era, al contrario de lo que pensaban los judíos, que tardaría unos años con un rey terrenal gobernando en Jerusalén y conquistando todo el mundo, era una era larga, que no sabemos hasta cuándo va, pero sabemos que tenía fecha de inicio y fecha de caducidad. Los postreros días es el periodo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Lo que vivimos hoy son, de acuerdo con Pedro, los postreros días. Vivimos en este periodo intermedio entre la primera y la segunda venida, entre Pentecostés y el día del juicio final. Por esto que la profecía, como vamos a ver, habla tanto de Pentecostés cuanto del día del juicio final. Pero Pedro dice que aquel día marcaba esta era mesiánica, esta inauguración de la era mesiánica, porque el Espíritu fue derramado sobre toda carne. Y es importante reconocer algunos aspectos aquí, porque el texto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que Pedro está diciendo aquí, lo que Joel estaba diciendo, no era que el Espíritu Santo iba a ser dado a todo hombre y toda mujer de la faz de la tierra. Ellos no están predicando un tipo de universalismo del Espíritu Santo aquí. Toda carne es un hebraísmo para todo tipo de persona. Y ahora viene algo que debemos tener cuidado cuando leemos textos proféticos y escatológicos. La palabra escatología significa doctrina de las últimas cosas, ¿vale? Tú notas que la manera como el texto es escrito ya cambia, ¿no? Estamos leyendo una narración y ahí viene ¿qué? Viene un texto profético. En tu Biblia posiblemente sí. En tu Biblia posiblemente ya está hasta escrito de una manera distinta, ¿no? En los versos iniciales tenemos un texto justificado con las márgenes y llega ahora el texto y se viene centralizado, ¿no? ¿Por qué? Porque los editores de la Biblia están queriendo que fijemos que ha cambiado el género literario. No podemos leer una profecía de la misma manera que leemos un periódico. Y cuidado, no busquemos detalles, sino que tengamos el cuadro general. ¿Y cuál es el cuadro general aquí? El cuadro general es que el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento, en que la era anterior a los postreros días, pertenecía tan solo a un grupo muy selecto de personas, reyes, profetas, sacerdotes, en días puntuales, en momentos puntuales, en la realidad del Nuevo Testamento sería derramado sobre toda la iglesia, y aquí es descrito por medio de 3 clases de personas. Distintos géneros, distintas edades y distintas clases sociales. Por eso que el texto habla, hijos y hijas, distinción de qué? De género, varón y hembra, ¿no? El texto habla de mayores, ancianos y jóvenes,
distinciones de edad. Y el texto habla de siervos y siervas. La palabra griega usada aquí es la palabra para esclavo. Querido, pensar que un esclavo podría ser lleno del Espíritu Santo era para un judío algo inimaginable. Pero en la realidad del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios sería dado sobre toda carne. Luego, el Espíritu no es una pertenencia de una élite espiritual, del consejo de la iglesia, del pastor, de lo que sea, sino que es una promesa a toda la iglesia en la realidad del Nuevo Testamento. Pero el texto habla de tres aspectos que estarían vinculados a este derramamiento del Espíritu Santo: sueños, visiones y profetizar. Estos tres términos son relacionados con la idea de revelación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revelaba por medio de sueños, de visiones y de profecía. Lo que Pedro dice, esto ha marcado este día de Pentecostés, es porque en aquel contexto de la iglesia primitiva, Dios iba a levantar personas como vehículos de su revelación. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos? El Nuevo Testamento, ¿qué es? No es la revelación de Dios. ¿Tenemos esto hoy en día más? ¿Se sigue escribiendo el Nuevo Testamento? No. Pero en aquel día, en aquel acto inaugural, Dios ha levantado personas capaces de hacerlo. Y esto sería una marca evidente de la realidad del Nuevo Testamento, de esta era mesiánica, de esta era del Espíritu. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo hoy, en el siglo XXI? Primero, queridos, nosotros tenemos esta costumbre de pensar siempre en los postreros días como algo futuro. Pero te llevo, de acuerdo con la palabra, a pensar que estos días ya fueron inaugurados. Pedro dice claramente, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en el versículo anterior él dijo, esto es lo dicho. Querido, Jesús ya reina desde su trono celestial. No esperamos un reino futuro, sino que ya vivimos en un reino presente, que será plenamente instaurado en el futuro, pero ya está aquí. No creemos en un rey que vendrá, sino que un rey que ya ha venido y ha inaugurado su reino. Pero su reino no es de este mundo, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Pero está presente en todo el mundo, porque ya es un reino inaugurado. Esta última etapa será marcada por una clara actuación del Espíritu Santo de Dios. Y en ese sentido puedo decir que somos muy privilegiados, queridos. Vivimos en un periodo de la historia que no tenemos que mirar hacia el futuro esperando un Mesías, sino que podemos mirar hacia el pasado y conocer el Mesías Jesucristo por medio de la Escritura. Vivimos en una etapa donde el Espíritu habita en nosotros y entre nosotros, que Él nos capacita, nos anima, nos exhorta y hace con que el reino avance hasta lo último de la tierra. El Nuevo Testamento, el Espíritu no es un privilegio de pocos, sino que una realidad para todos creyentes. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Es imposible nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Recordaos de Jesús. El que nace del agua es agua, de la carne es carne, pero el que nace del Espíritu es Espíritu. Jesús dijo que uno solo nace de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esto es una gran verdad del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no está más solo sobre el liderazgo del pueblo, sino que sobre todo el pueblo. ¿No? Los reformadores han explicado este tema por medio de una doctrina que les era muy querida. La doctrina del sacerdocio universal del creyente. Aunque cuando vaya a hablar aquí en España, ¿no? Con la idea
uno no sabe qué soy yo. Soy un pastor. Cuando digo soy un pastor, se piensa en cuántas ovejas tengo yo. Porque si soy un pastor, yo cuido de ovejas en el campo. Y cuando vengo con ministro de culto, peor, porque la palabra culto suena raro en España, ¿no? Suena secta o cualquier cosa de este. ¿Eres cura? Eres cura, es la primera pregunta que. ¿Eres sacerdote? Aunque para facilitar el discurso, ¿vale? Yo soy sacerdote de la iglesia presbiteriana, protestante, evangélica, pero en resumen no soy sacerdote. Somos todos. Porque por medio del Espíritu tenemos comunión con Dios, no por medio de mí, sino que por medio del Espíritu que vive en mí y en ti. Queridos, como ya vivimos en los postreros días y esta nueva era, la era mesiánica, es la era del Espíritu, debemos predicar llenos del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Esto es un tipo de predicación que glorifica a Dios. Y aquí voy para otra característica. Hemos visto que un sermón es una proclamación, es una defensa, es una exposición, pero yo puedo proclamar, defender y exponer sin pasión, sin poder y sin autoridad, y tampoco me sirve de mucha cosa. ¿Entiende? Recordaos de Jesús, llega un momento del ministerio de Jesús donde va un grupo de escribas y fariseos, era la élite teológica de los judíos. Y se van a arrestar a Jesús, pero ellos vuelven y dicen, no hemos podido, porque nunca hemos visto a alguien hablar como aquel hombre, con la autoridad de aquel hombre. Los escribas y fariseos muchas veces decían la verdad del texto, pero no tenían el poder del Espíritu que inspiró el texto. Si yo hago un discurso teológico bien organizado, pero no soy llevado por el Espíritu Santo de Dios, el máximo que yo puedo hacer es llegar a tu cabeza, pero nunca a tu corazón. Lo que hace con que la buena enseñanza baje de aquí a aquí, no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios. Somos los detentores de la verdad más bella del mundo, pero muchas veces predicamos sin pasión, sin poder, sin autoridad, al punto que esta verdad desvanece. Todos los grandes avivamientos de la historia fueron marcados por hombres predicando con fidelidad, pasión, el Evangelio de Jesucristo. Y hay una historia muy curiosa de uno de los grandes despertamientos, el de la Inglaterra, del siglo XVIII. Se cuenta la historia que un filósofo ateo muy conocido, se estudia hasta hoy en las universidades, llamado David Hume, se ha visto este hombre corriendo por las calles de Londres. Y alguien pregunta, ¿pero a dónde vas? David, ¿a dónde vas? Y él dice, yo voy a oír George Whitefield predicar. George Whitefield era uno de los grandes predicadores del gran despertamiento, un calvinista, un reformado, que despertaba multitudes. Y aquella persona mira a David Hume y dice, pero tú no crees en lo que George Whitefield predica. Y David Hume mira a la persona y dice así, yo no creo, pero él sí lo cree. ¿Qué que él está diciendo? Mira, aquel hombre habla con una pasión, con una intensidad, con una fe, que hasta yo que no creo en esto, quiero oír. Porque evidentemente, seguramente, este hombre cree en lo que está predicando. Muchas veces personas predican mentira con tanta pasión e intensidad que parece que es verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, hablamos con tanto desánimo que parece que es una mentira. Debemos predicar con el poder del Señor. Pero hay una última característica, un último aspecto que voy a llamar la única posibilidad de salvación. Ahí continuamos en el texto a partir del verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. Sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Leemos el texto de Pentecostés. No hemos visto prodigios arriba en el cielo, sangre, fuego, vapor de humos, el sol no se convirtió en tinieblas, la luna no se convirtió en sangre. Entonces, podemos comprender que la profecía citada, ella tenía un doble complemento. Él tenía, vamos a decir así, dos momentos donde ella sería completada, y estos dos momentos eran unidos por un concepto. ¿Cuál es el concepto? Postreros días. Yo os he dicho que los postreros días han empezado, Pedro dice, ¿no? Han empezado ¿cuándo? Pentecostés. ¿Y va hasta qué día? Hasta el último día. Hasta el día del Señor, el día del juicio, el último día. ¿Qué une la primera parte de la profecía de Joel y la última? Que las dos cosas están en el principio y en el final de una sola etapa, los postreros días. Entonces ahora Joel y Pedro no están hablando de Pentecostés, sino que algo que iba a pasar como fruto de Pentecostés en el final de la historia. Lo que aprendemos aquí, queridos, es que el concepto cristiano de historia es que la historia tendrá un punto final. No creemos en reencarnación, no creemos en ciclos eternos donde uno va purificándose como los hindúes, los budistas creen. Nosotros creemos en una historia lineal y progresiva que ha tenido y dijo Dios, haya luz y hubo luz, y hasta el último punto final de la historia que quien pondrá será el mismo Cristo en el fin del tiempo. La historia es lineal, progresiva, y lo que Pedro está recordando aquí, Joel estaba recordando aquí, y yo estoy intentando recordaros aquí, es que la historia llegará a un final. Y esto es muy importante porque somos una generación que piensa que vamos a vivir para siempre aquí. Que vamos a engañar a la muerte con medicinas, cirugías, tecnología, y vamos a conseguir vivir, mi querido, tú puedes vivir 100, 120 años. Pero un día, o una cosa u otra va a pasar en tu vida. O un día la muerte llegará, o un día Jesús volverá. Pero la vida eterna no es aquí. Y es claro, este lenguaje usado aquí es escatológico. Jesús dijo que antes del fin iba a pasar determinadas cosas. El texto habla aquí, el sol se volverá en tinieblas, la luna de sangre, sangre, fuego, vapor y humos. Cuidado, no intentemos encajar cada frase en algo que vemos en la historia, porque ahí vamos a liarnos. No, siempre, yo voy a dar un ejemplo. Todos los años, eso no pasa solo una vez en la vida, todos los años hay luna de sangre. Es un día que la luna se queda muy amplia y roja, ¿no? Aquí en España se queda genial, ¿no? Si tú estás allí cerca del borde de la ciudad, mirando hacia la Aba, tú ves la luna inmensa, roja. Y todas las veces que viene este tipo de cosas, viene un hermano poniendo, mira, y ven, la luna de sangre y tal, pero la luna de sangre viene todos los años. Lo que el texto está diciendo es que sí, que estas cosas van a pasar antes del fin, pero pueden pasar así. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No debemos ser cazadores de señales, pero reconocer que hay señales. Y una verdad, Jesús volverá. Y el texto dice, antes que venga, ¿qué? El día del Señor, grande y manifiesto. Querido, vendrá el día de la ira del Cordero de Dios. Vendrá el día del juicio del eterno Dios. Este día va a llegar para todos los hombres, del más pequeño al más mayor, de los que están muertos y los que estarán vivos. Este día llegará. No sé qué día es este. Y nadie lo sabe. Cuidado, ojo. Con predicadores, apóstoles o lo que sea de internet que dice Jesús va a volver en tal fecha. Nunca vuelve. Nunca vuelve. Porque nadie lo sabe, pero un hecho es, va a volver. Y este será un grande y manifiesto día, que todos van a ver, todos van a reconocer. Pero el sermón, el texto no acaba
con el temor, sino con un temor que despierta esperanza, porque el texto dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Primero, querido, invocar no es simplemente llamar. Ah, Dios, y ya está, soy salvo. No. Muchas veces una lectura a la ligera puede pensar esto, pero hay un desarrollo teológico de lo que es clamar, lo que es evocar en la Escritura. El mejor desarrollo en el Nuevo Testamento lo hace Pablo en Romanos 10, donde Pablo conecta, relaciona invocar con creer. Pablo hace, ¿y cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? Luego, invocar implica creer en un mensaje, y creer implica no solo en conocer, sino que en confiar. La buena noticia aquí es que en este día de hoy, los postreros días, no sabemos si Jesús volverá en 2 minutos, en 2 segundos, pero ahora, esta puerta de la salvación todavía está abierta, pero se va a cerrar. Ella no se queda abierta por toda la vida. En el día del Cordero, en el día del Señor, en el grande y manifiesto día del Señor, estas puertas se cerrarán. Pero hoy, el que invoca a Cristo con fe en su corazón será salvo. Esta es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que si hoy mismo tú abres mano de tus méritos personales que son flojos, que son débiles, que son inútiles, si tú miras tu propio corazón y declaras, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy tan bueno, tan justo, tan santo, soy incapaz, pero yo me fío de Jesucristo, yo pongo en Cristo mi fe, en su muerte, en su resurrección, yo te digo, la salvación será para ti una realidad desde hoy. No de mañana, no de después de mañana, desde ahora. ¿Cuáles son las implicaciones y las últimas de hoy de este texto? La nota final del texto, queridos, nos sirve de advertencia. Primero, la historia como la conocemos es temporal, marcada por luchas, dolores, pecados, sufrimientos, violencia, pero esta historia tendrá un fin. Esto implica en 2 cosas. Primero, nos trae a los cristianos esperanza en el hecho de que todos nuestros dolores, luchas, pecados y sufrimientos tendrán un fin. No fuimos hechos para el sufrimiento. Y esta historia, que es fruto del pecado y genera sufrimiento, llegará a un fin. No obstante, para los que no están en Cristo, este día será un día terrible. Para el creyente un día glorioso, para el no creyente un día terrible, porque el Jesús que viene a salvarme es el mismo Jesús que viene a juzgar la tierra. Pero ahí tú puedes pensar, pero entonces, yo merezco tal. No, solo voy a salir intacto del día de la ira del Cordero si sobre mi vida estuviera la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Como cristianos, nosotros creemos y confesamos que Jesús vendrá. Decimos esto todas las veces que celebramos la Santa Cena, ¿no? Y comer y beber en memoria de mí hasta que Él venga. Queridos, creemos en esta verdad. Creemos que la segunda venida de Cristo es física, real, literal, y es una verdad esencial del cristianismo histórico. Pero solo hay una manera de permanecer en pie ante el día de la ira del Cordero. Es solo por medio de Cristo, por medio de su justicia, de sus méritos, de su sacrificio, del poder de su cruz y de su sepulcro vacío, que uno es salvo. La salvación no es universal, sino exclusiva en Cristo. Hay una sola posibilidad de salvación, y esta posibilidad se llama Jesucristo. No hay otra manera.
No hay otra manera. La buena noticia es que esta sí está disponible a todos. Querido, da igual tu pasado. Da igual tu origen étnico, tu idioma, tu acento, tu color. Si eres varón o hembra, si eres rico o pobre. Da igual. El que confiesa y cree, sea chino, brasileño, español, ecuatoriano, peruano, hondureño, lo que sea, si uno confiesa y cree, si es rico, pobre, blanco, negro, da igual. Uno será salvo. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque todo en este mundo es fruto muchas veces de perjuicios. Es fruto de cosas que yo te doy porque tú puedes me devolver. Pero el Evangelio es de gracia. De gracia. Pero la buena noticia es que el Evangelio te encuentra como tú estás, pero no te dejas como te ha encontrado. Te cambia la vida. Los postreros días es, por lo tanto, también la era del mismo Evangelio. De Pentecostés hasta el día del juicio, somos llamados a predicar un tipo de sermón cristocéntrico. Yo voy a dar una aplicación aquí muy importante. Y yo tengo todo este cuidado con el departamento infantil, con los niños en la escuela dominical. Muchas veces contamos la historia de la Biblia poniendo en evidencia quien no necesita estar en evidencia. Voy a dar un ejemplo. Texto muy conocido, 1 Samuel 17. David y Goliat. Tú puedes oír una predicación sobre David y Goliat y salir de la predicación diciendo así: mira, David es genial. Quiero ser David. Pero tú tienes que salir de la predicación de David y Goliat diciendo: Jesús es genial. Quiero ser de Jesús. David fue usado por Dios. Pero yo quiero ser como Jesús. Si yo predico y no hablo de Cristo, vana es mi predicación. Porque lo que salva es Cristo. Y la buena noticia es que toda la Escritura habla de Cristo. Del Antiguo al Nuevo Testamento. La predicación que glorifica a Dios es aquella centrada en el anuncio del único medio de salvación, Jesucristo. Si Jesús no es anunciado, la predicación se queda incompleta, pierde su vigor, su belleza, su grandeza, su objetivo. Siendo así, podemos afirmar que la predicación de la era del Mesías y de la era del Espíritu es la predicación del mismo Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Para concluir, queridos, hemos empezado hablando sobre qué es predicar y qué tipo de predicación glorifica a Dios. Hemos dicho que algunos piensan que predicación es dar una charla motivacional, es hablar de cosas ocultas. Pero hemos visto que la antigua definición sigue siendo muy buena. Predicar es explicar y aplicar la Sagrada Escritura. Hoy vimos que predicar implica, en la primera parte, en tres cosas: proclamar, defender y exponer. Si uno no anuncia un mensaje, no defiende la doctrina verdadera y no expone el texto, uno no está predicando. Y mucho cuidado con esto. Porque vivimos en un tiempo donde es muy fácil tener acceso a cosas que se dicen predicación y no son predicación. Que se dicen evangelio y no es evangelio. Evangelio es, ¿te acuerdas de la frase? Esto es lo dicho. Si lo que hablo es idea mía, puede que yo esté equivocado. Pero si lo que hablo es palabra de Dios, no soy yo quien hablo. Es Dios quien habla. Hemos visto, queridos, que esta era inaugurada sería la era del Espíritu, del Mesías, los postreros días, dijo el Señor. Y en este contexto el Espíritu no es más una peculiaridad de uno, sino que es una verdad para todo el creyente. Si has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu de Dios. Pero aprendemos también que habrá un fin. Llegará el grande y terrible día del Señor.
Llegará el día del Cordero, que para nosotros será el día de la boda del Cordero, pero que para otros será día de llanto y dolor, porque no eran del Cordero. Por esto que no podía acabar hoy haciendo otra cosa que la que voy a hacer. El Evangelio te llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Si estás aquí en esta mañana, Dios te llama al arrepentimiento y a la fe, a abrir mano de tus méritos y ir hacia Cristo, a abrir mano de tus derechos y ir hacia Cristo, porque en Él tenés salvación y vida eterna. Que podamos ser una iglesia que cela por la predicación, que es poderosa en su exposición, pero también que es poderosa por medio de una acción del Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tú puedas bendecir tu pueblo, animar tu pueblo, exhortar, transformar, salvar. Aviva tu iglesia, Señor. No quiero ser una persona que hace un discurso. Quiero ser un predicador quiero ser un pastor que predica, no un orador que da un discurso. Y para esto dependo de tu Espíritu. Padre, hace algo poderoso en nuestro medio, para la gloria de tu nombre y el honor de tu nombre.